Muy buenas noches, señor presidente de la Asamblea Legislativa, señoras y señores diputados costarricenses. Me presento al Pleno de esta Asamblea Legislativa para rendir cuentas ante ustedes y ante el pueblo de Costa Rica sobre 4 años de gestión gubernamental. Lo hago con mis convicciones robustecidas sobre el valor y fortaleza de nuestros habitantes y de nuestra democracia. Lo hago llena del mismo fervor y la misma ilusión con que hace 4 años juré sobre nuestra Constitución servir fielmente a los destinos de nuestra querida patria. Lo hago con la misma disposición que siempre me inspiró a asumir mis responsabilidades ante el país. Confío en que tanto nuestro pueblo, justo y ponderado, como el juicio pausado de la historia, sabrán aquilatar nuestros tiempos y logros y reconocer que mi gobierno ha cumplido. Rindo este informe ante una renovada Asamblea Legislativa. Por ello, deseo expresar mi felicitación al presidente del Parlamento, a los miembros del Directorio Legislativo y a cada uno de los y las diputadas que integran este plenario. Saludo en la investidura de cada uno de ustedes los legítimos atestados de una renovada representación del pueblo de Costa Rica ante este poder legislativo. Ustedes son parte de la savia con que el árbol de nuestra democracia reactiva sus bríos con cada elección. Se verán confrontados con la realidad de que integran el Congreso políticamente más diverso y fragmentado desde que se inauguró la Segunda República. Anhelo por nuestra patria que esta circunstancia por sí misma constituya razón suficiente para motivarles a desplegar un profundo sentido de patriotismo que busque anteponer los sanos intereses del país a las diferencias partidarias. Cuentan ustedes con el principal instrumento que debe orientar la negociación política. Este instrumento es su propia voluntad y buena disposición. Anhelo también, como una costarricense más, que ustedes logren responder a las exigencias de nuestra época, que es una época de grandes retos y transformaciones. Los gobernantes no definimos los tiempos en los que nos corresponde dirigir los destinos de una nación. Pese a ello, los pueblos que nos eligen esperan que libremos las batallas de nuestra época. No todas ellas se ganarán, pero es nuestra obligación intentarlo. A nuestro gobierno le correspondió actuar en tiempos plagados de nubes que pusieron constantemente a prueba nuestro espíritu y nuestra capacidad de lucha por las causas que debíamos emprender y defender. Inauguramos nuestra administración con una nítida definición de prioridades y metas y definimos mecanismos institucionales que nos permitieron alcanzarlas. Circunstancias externas o fortuitas hicieron más difícil el avance. Me refiero específicamente a la crítica situación de la economía internacional, a los desastres naturales producto del cambio climático y a la actitud hostil del gobierno de Nicaragua. Libramos muchas batallas y en el complejo camino de la permanente construcción de un mejor país tuvimos logros, aunque también, lo reconozco, tuvimos tropiezos y faltantes. A lo largo de los 4 años de nuestra gestión gubernamental, el país enfrentó un entorno económico externo marcado por la mayor crisis económica y financiera que ha conocido el mundo desde la Gran Depresión de los años 30. Ello planteó limitantes y retos para la estabilidad y el crecimiento de la economía. Antes de asumir nuestro mandato, se generó una grave situación que sacudió a los mercados financieros entre los años 2007 y 2008. Acompañada de una desaceleración de la producción, el consumo y los flujos del comercio mundial. Costa Rica sufrió severas consecuencias. La producción nacional registró una dramática caída en la tasa de crecimiento, las exportaciones cayeron en un 9%, la inversión extranjera directa en un 40% y el turismo en más de un 10%. Como consecuencia inmediata, entre el 2007 y el 2009,
La tasa abierta de desempleo subió en 3 puntos. El impacto de la situación financiera internacional fue igualmente complejo para Costa Rica desde el punto de vista de su política cambiaria. La crisis internacional y la política monetaria de algunas naciones incrementaron la volatilidad del valor de nuestra moneda, generando incertidumbre. Aún así, gracias a la diversidad de nuestra oferta productiva, a la solidez de nuestros bancos y a la sana política macroeconómica que procuramos desplegar, el impacto de estos fenómenos fue menor que en otros países. Logramos garantizar estabilidad, proteger a los sectores menos favorecidos de nuestra sociedad y crear condiciones para la recuperación. Para tranquilidad de todos, la situación de la economía internacional en los próximos años se anticipa de mayor optimismo. El ciclo recesivo irá quedando atrás y debería contribuir en las tareas económicas de la próxima administración. En otro orden de amenazas externas, la naturaleza y su devastadora rebelión ante el cambio climático también se hizo presente con especial rigor durante este cuatrienio. Nos embistió uno de los eventos climatológicos más dramáticos de las últimas décadas y el segundo terremoto más grande de la historia. Tan solo la tormenta Thomas afectó de manera directa e indirecta a más de 300,000 personas y conmovió a toda Costa Rica por la pérdida de vidas humanas. A ella se le sumaron otros eventos naturales. Todos ellos nos dejaron una factura superior a los 200,000 millones de colones, sin contabilizar los costos a la producción nacional, es decir, el equivalente al 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Atendimos el impacto de esas catástrofes sin descuidar las tareas que nos habíamos propuesto. Hoy colapsos viales como los que se produjeron en Ruta Interamericana Norte, en la General Cañas, la Circunvalación y tantas otras más son tan solo recuerdos de momentos de gran incomodidad para nuestra población. Con verdadera entrega de nuestra parte, procuramos apoyar a quienes perdieron a miembros de sus familias y cumplimos con los que vieron su vivienda destruida en los más dramáticos eventos naturales de nuestro país. El ejemplo de lucha, la entereza ante la adversidad de las familias de Cinchona o de Calle Lajas nos inspiró. Los efectos del cambio climático seguirán pasándonos una costosa factura pese al ejemplar comportamiento de Costa Rica en sus obligaciones ambientales. El fortalecimiento de la atención y gestión de las emergencias deberá seguir siendo un componente relevante de la acción pública y ciudadana. A los acontecimientos económicos y naturales se unió una inmerecida agresión a nuestra soberanía por parte de autoridades nicaragüenses que puso y sigue poniendo en juego nuestra seguridad nacional. La enfrentamos con fuerte indignación, pero con mente tranquila y estrategias claras. Reaccionamos con determinación, pero acorde a nuestras más profundas convicciones pacifistas y civilistas. Históricamente, las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua han sido muy complejas pese al aprecio mutuo que existe entre los pueblos. En los últimos años, las posiciones jurídicas de Nicaragua, así como los hechos que ha tratado de imponer sobre el terreno, reflejan una posición revisionista de la historia y de nuestros acuerdos limítrofes. Peor aún, sugiere un objetivo expansionista. Así ocurrió en el año 2010, cuando el gobierno de Nicaragua no solo incumplió con proveer información sobre los trabajos de dragado en el río San Juan, según lo dispuesto en tratados internacionales, sino que invadió y destruyó territorio costarricense para posteriormente reclamarlo como propio. Así ocurrió también en el año 2013, cuando las autoridades nicaragüenses promovieron la concesión de bloques marítimos para la explotación petrolera en espacios marinos costarricenses. Costa Rica siempre ha estado dispuesta al diálogo. Desafortunadamente, esa disposición no ha encontrado eco en las autoridades de Nicaragua. Confiamos en que la siguiente administración
seguirá la estrategia que hemos impulsado para la protección de nuestros intereses soberanos, la cual ha estado sustentada en dos pilares: el desarrollo de los pueblos fronterizos, para lo cual la Ruta 1856 resulta de vital importancia, y la defensa jurídica del país en la Corte Internacional de Justicia. Señor presidente, señoras y señores diputados, si he querido señalar los hitos más críticos que enfrentamos, no es para excusar lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Lo hago para destacar que, pese a las complejas contingencias que debimos atender, nunca abandonamos la ruta trazada ni dejamos de luchar con igual fuerza, ilusión y convicción en procura de hacer realidad nuestros compromisos con Costa Rica. La propuesta que le presentamos a las y los costarricenses se inspiraba en el excepcional legado de democracia, paz, desarrollo humano, amor a la naturaleza e integración con el mundo que ha caracterizado el rumbo costarricense. Se nutría de las aspiraciones ciudadanas por profundizar nuestros logros y avanzar hacia un desarrollo más seguro, liderado por la innovación, fortalecido por la solidaridad y comprometido con la sostenibilidad ambiental. Respondía al mayor clamor del momento: hacer de Costa Rica un hogar más seguro. Las metas alcanzadas nos permiten afirmar con satisfacción que hemos cumplido. Entregamos una Costa Rica encaminada hacia un futuro más promisorio, aunque muchos no lo perciban así. El mejor testimonio de nuestras realizaciones son los indicadores que miden el desenvolvimiento de nuestro país y los datos que en esta última rendición de cuentas documentan los logros alcanzados. Al finalizar nuestro mandato, dejamos una economía estable que logró recuperar sus niveles históricos de crecimiento y con una franca tendencia hacia la mejora del empleo en los últimos trimestres. Una economía que ha disfrutado 4 años consecutivos de baja inflación, la más baja de las últimas 4 décadas, y que ha ampliado y consolidado nuestro posicionamiento internacional en temas tan importantes como competitividad e innovación. La tarea que en lo económico teníamos por delante era la más compleja que enfrentaba un gobierno desde la crisis que experimentamos los costarricenses a inicio de la década de los 80. Así lo anticipaba la conjugación de la situación recesiva de la economía internacional con la situación fiscal del país. Pese a ello, durante nuestro cuatrienio, la economía costarricense alcanzó una tasa de crecimiento promedio de 4.5%, similar al crecimiento promedio de largo plazo de la economía nacional. El comercio exterior de bienes y servicios creció a una tasa acumulada superior al 40%. La inversión extranjera directa lo hizo a una tasa acumulada superior al 70%. En ambos rubros se obtuvieron resultados que superaron los del cuatrienio anterior y que nos permitieron alcanzar las metas propuestas. A la vez, nuestra oferta exportable se diversificó, los servicios pasaron a representar la tercera parte de las exportaciones totales. Exportamos más variedad de productos y a más mercados de destino. La industria turística también contribuyó al crecimiento de la economía al alcanzar la cifra récord de casi 2.5 millones de turistas en el año 2013. Durante todo este periodo, la tasa agregada de crecimiento del turismo fue de 26%. Finalmente, el sector agroalimentario y rural recibió nuestra atención mediante la promoción de medidas como las regulaciones especiales sobre la aplicación del impuesto sobre bienes inmuebles, la creación del Instituto de Desarrollo Rural y la creación del Fideicomiso Cafetalero para responder a las necesidades planteadas ante las serias consecuencias generadas por la afectación de la roya al café. Aunque el principal protagonista de los resultados obtenidos fue nuestro sector productivo, incluyendo a los trabajadores y a los pequeños emprendedores, las acciones impulsadas por el gobierno fueron claves para garantizar estabilidad y recuperación.
Fortalecimos instrumentos comerciales existentes y otros nuevos entraron en vigor. Entre ellos puedo mencionar los acuerdos con la Unión Europea, la República Popular de China, Perú y Colombia. A estas acciones bilaterales se sumó el esfuerzo para iniciar el ingreso a la Alianza del Pacífico. Este esfuerzo se debe mantener en atención a los desafíos que una economía pequeña como la nuestra enfrenta en un mundo que avanza hacia la conformación de grandes bloques de comercio, inversión y cooperación. Es cierto que la apertura comercial no constituye por sí misma la garantía para el desarrollo, pero la evidencia demuestra que el comercio internacional es un importante motor del crecimiento y que rinde sus mayores frutos cuando se impulsa junto al fortalecimiento de adecuados instrumentos de política interna. Es por ello que, a la par de una dinámica política comercial, trabajamos para la mejora de la competitividad y productividad de nuestra economía, sin descuidar nuestra más sólida ventaja competitiva, que es la calidad de nuestro recurso humano. Enfatizamos en la atención de nuestros mayores rezagos, la infraestructura, la logística y la tramitología. En infraestructura aprobamos el Plan Nacional de Transporte, que brinda una visión estratégica del sector y establece las obras prioritarias. Consolidamos una cartera de inversiones en puertos, aeropuertos y carreteras por un monto cercano a los 3.500 millones de dólares. Algunas de las obras que hacen parte de esas inversiones se encuentran aún en los trámites de contratación, otras avanzan en su construcción y otras ya fueron concluidas. Dentro de las obras que se concluyen podemos citar la terminal aérea de Liberia y la ampliación de terminales del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Las obras en ejecución en este momento y que muestran avances significativos son el nuevo muelle granelero en Caldera y el nuevo muelle petrolero de Recope en Moín. También avanzan proyectos viales de alcance nacional como la carretera a San Carlos, el nuevo corredor vial entre Bajos de Chilamate y Vuelta de Copper y la ampliación a 4 carriles de la carretera interamericana norte entre Cañas y Liberia, así como otra serie de obras viales de impacto regional. Todos estos proyectos obedecen a la prioridad que le brindamos al fortalecimiento de corredores logísticos para poder descongestionar el centro del país. La culminación de estos corredores será posible gracias a los recursos de un empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo que le corresponderá a esta Asamblea Legislativa tramitar. Finalmente, dejamos otro conjunto de proyectos viales que han logrado superar su fase de adjudicación y que traerán grandes beneficios al gran área metropolitana. El más importante de ellos es la carretera de circunvalación norte por la que ha esperado el país por casi 40 años. Las obras viales se complementaron con el transporte ferroviario, el cual durante nuestra gestión revivió en Heredia, en Cartago y próximamente lo hará en Alajuela. No puedo omitir en esta ocasión el referirme a 3 proyectos de cuyo avance futuro dependerá la sana ponderación y la pertinaz gestión de las autoridades para poder sacarlos adelante. El primero es la terminal de contenedores de Moín, la cual dejamos a tan solo un paso de poder iniciar su ejecución y habiendo cumplido con todas las condiciones precedentes que establece el contrato. La segunda es la Ruta 32 de Limón, cuyo contrato se negoció sobre parámetros de legalidad, rigor técnico y transparencia y que cuenta con una propuesta de financiamiento gestionada por nuestro gobierno y sometida con absoluta transparencia al trámite legislativo. El tercero es la carretera San José-San Ramón, concesionada 10 años atrás. Sin embargo, pese a los esfuerzos bien intencionados de nuestra administración por hacer valer dicha concesión que se encontraba estancada, no se logró avanzar. Luego de la cancelación del contrato por mutuo acuerdo, el Estado pagó para recuperar los planos y las expropiaciones y se deja avanzado un proceso de identificación de los mecanismos legales y financieros idóneos
que permitan retomar su construcción. Estos 3 proyectos tienen en común su gran relevancia para el país, pero también comparten el hecho de que han sido objeto de atrasos y controversias. Reconozco que han habido personas y organizaciones bien intencionadas que han buscado que se mejoren diversos aspectos de las obras y de sus modalidades de contratación. Pero también tengo que decir que han gravitado intereses privados que con cada una de ellas pierden privilegios o simplemente dejan de percibir ganancias. Debo advertir que de dejarse caer todos estos proyectos se dificultará retomarlos y el país perderá oportunidades y credibilidad. En paralelo a los esfuerzos por mejorar nuestro rezago en infraestructura y en logística, impulsamos acciones para desenredar ese nudo gordiano de la tramitología. Hoy podemos mostrar una mejora en la facilitación de más de 30 trámites en los cuales se disminuyeron de manera sensible tiempos y costos. Gracias a estos esfuerzos, entre el año 2010 y el 2013 escalamos 20 puestos en la facilitación para hacer negocios, algo prácticamente impensable en nuestro país. En este tema tan complejo, dejamos una ruta de ascenso debidamente marcada. El beneficio de las acciones emprendidas, junto a una política nacional de emprendedurismo, nos permitió fortalecer el pequeño empresario. Hoy contamos con una red de incubadoras y aceleradoras de empresas, con un programa de capital semilla y otro de garantías y avales. Hoy, según datos de la CEPAL, la participación de las pymes en las exportaciones totales es una de las más altas de la América Latina. Las políticas de innovación también ocuparon nuestra atención. Dejamos un importante financiamiento para la promoción de la ciencia y la tecnología. A su vez, la culminación del proceso de apertura del mercado de las telecomunicaciones dinamizó el desarrollo de las tecnologías digitales y promovió su penetración en todos los sectores del país. No puedo ocultar nuestra frustración con el inmovilismo que caracterizó la ejecución de los fondos producto de la apertura del mercado de telecomunicaciones administrados por Sutel y depositados en Fonatel. Su ejecución es una deuda pendiente con el compromiso de solidaridad que asumimos quienes en su momento abogamos por un mercado abierto en materia de telecomunicaciones. En tiempos como los que nos correspondió gobernar, la protección a los más vulnerables se convierte en un imperativo ético aún mayor. Ninguna otra aspiración ha sido tan central para nuestro país como velar por un desarrollo solidario. Durante nuestro periodo enfrentamos grandes exigencias por el impacto que tuvo la crisis en el empleo y por las limitaciones fiscales. Pese a ello, una de las primeras decisiones que tomamos fue la de proteger la inversión social, la cual llegó a un 23% del Producto Interno Bruto, una de las más altas que ha tenido el país. En educación y en salud se alcanzaron cifras récords de inversión, cifras históricas, 7.2 y 6.8 como porcentajes del PIB respectivamente. Gracias a estas inversiones, conseguimos que pese a los problemas que presentó el mercado laboral, la pobreza no creciera durante nuestro periodo. Ampliamos la cobertura de programas sociales tan importantes como las becas y los comedores estudiantiles y el régimen no contributivo de pensiones, entre otros. Abrimos nuevas opciones para atender a los jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban mediante el programa Empléate, y a las mujeres jefas de hogar sin opciones laborales mediante el programa Manos a la Obra. Finalmente, creamos la Red Nacional de Cuido en respuesta a la atención integral que demandan los niños en su primera infancia y los adultos mayores. La Red Nacional de Cuido para la Primera Infancia la hemos concebido como el tercer pilar de las políticas sociales de acceso universal, junto con educación y salud. La aspiración es avanzar hacia la cobertura total de los niños de los 0 a los 7 años.
Dejamos a más de 32,000 infantes en el programa y nos ponemos a la par con este programa de las sociedades que han comprometido y que han abrigado su compromiso en atención a los primeros años de vida de nuestros niños. Esos años son los más críticos en el desarrollo de las personas y durante los mismos tenemos la oportunidad de cerrar las brechas cognitivas y sociales entre niños y niñas. En educación logramos reducir la deserción, aumentar significativamente la cobertura educativa y reducir drásticamente las brechas entre educación urbana y rural o entre niveles de ingreso. A estos logros contribuyó el incremento sistemático en los recursos asignados y las reformas de fondo a los programas educativos. Estas reformas se orientaron a fomentar un aprendizaje más creativo y crítico y a promover actividades artísticas y de convivencia. Debo destacar, por la importancia que le asignamos, la vertiginosa ampliación de la educación técnica, cuya oferta se duplicó durante nuestro cuatrienio. También debo destacar la ampliación en el acceso a Internet de escuelas y colegios, que pasó de un 48% en el año 2009 a un 96% en el año 2013. Entre los logros en salud, destacan las políticas para el control del tabaquismo gracias a la aprobación e implementación de la Ley General contra el Tabaco y de acciones que mejoraron la prevención y atención de enfermedades como el cáncer. También fue un logro muy hermoso la disminución adicional de la mortalidad infantil y materna. En el ámbito de la vivienda, superamos las metas con más de 20,000 soluciones de interés social. Además, nos empeñamos en restituir, luego de un gran rezago en el país, la esperanza de casa propia a las familias de clase media, gracias al impulso de 6 leyes que revitalizaron la oferta de productos financieros para este sector y que apenas empieza a desplegar su potencial. También dedicamos esfuerzos al fortalecimiento de las condiciones intelectuales, cívicas y espirituales de nuestro pueblo. La cultura, la sana recreación y el deporte fueron áreas en las que nuestra administración deja grandes huellas. En estos años tomamos las calles y ciudades del país para llenarlas de cultura y de deporte. Festivales nacionales e internacionales de las artes, Juegos Centroamericanos y hasta un Mundial de Fútbol enriquecieron nuestra vida cotidiana. En este periodo, miles de niños y jóvenes se sumaron a las escuelas de música que están por todo el país, o a las competencias deportivas que visitaron hasta las regiones más alejadas. Estoy convencida de que con estas actividades dejamos sembrada la semilla de una generación que sorprenderá a Costa Rica por sus victorias futuras. El recuento sobre nuestras principales realizaciones en materia social resultaría incompleto si no me refiero a la situación que ha vivido nuestra querida Caja Costarricense del Seguro Social. Al inicio del 2011, un estudio encargado por las autoridades de dicha institución a la Organización Panamericana de la Salud predijo la eventual quiebra financiera del seguro de enfermedad y maternidad. Las razones eran múltiples: el impacto de la crisis de la economía internacional en la caída de los ingresos de la institución en los años 2008 y 2009, el crecimiento desmedido en el gasto recurrente durante esos mismos años, particularmente en el rubro de remuneraciones, y finalmente problemas de gestión acumulados por mucho tiempo. Pero la fuerza y determinación con que decidimos enfrentar el problema fueron mayores al devastador impacto que nos causó la noticia recibida. Las respuestas a la crisis financiera se dieron en 3 niveles: el cumplimiento de obligaciones financieras del Estado con la institución, el rigor frente a la morosidad patronal y la adopción de medidas drásticas para ajustar los gastos de la institución.
En todos estos niveles conseguimos resultados muy positivos. En lo que respecta al pago de las obligaciones del Estado, se procedió a la cancelación paulatina de deudas acumuladas por un monto de 210.000 millones de colones. En el combate a la morosidad se logró una disminución de un 43% entre el año 2010 y el 2013. Finalmente, en racionalización del gasto, las medidas fueron múltiples y consiguieron, entre otras cosas, para no abrumarlos con detalles, frenar el abuso en incapacidades, las cuales, escuchen ustedes, disminuyeron en más de 1 millón de días en el año 2011, con un ahorro de 8.000 millones de colones. Este conjunto de medidas permitieron revertir los trágicos pronósticos. Es así como el déficit de 169.000 millones de colones que la OPS estimaba para el año anterior, es decir, para el año 2013, se convirtió en un superávit de más de 73.000 millones de colones, superior al obtenido en el año 2006, cuando no existían los problemas a los que me referí. Con la situación financiera asegurada, se retomaron importantes inversiones en infraestructura y equipamiento, de mantenerse el ímpetu con el que ha venido trabajando el actual equipo de la Caja Costarricense del Seguro Social. La próxima administración podrá concluir, entre otras obras, el Hospital de Punta Arenas, el de Nicoya, la nueva torre del Hospital Calderón Guardia y nuevas ampliaciones al Hospital Nacional de Niños. Además, se podrá suscribir el compromiso de financiamiento con el Banco Mundial para la construcción de los hospitales de Cartago y de Turrialba, entre otros. La Caja queda con un portafolio de inversiones para el próximo quinquenio, cuyo valor inicial de inversión asciende a más de 300.000 millones de colones. Conviene destacar que, pensando una vez más en la sostenibilidad financiera del seguro de salud y el seguro de invalidez, vejez y muerte, las autoridades de la Caja recién aprobaron un plan de ajuste progresivo de la base mínima contributiva. Rechazamos, eso sí, las alusiones a la falta de acción en relación con el régimen de pensiones administrado por la Caja. El gobierno intermedió para que se resuelvan las discrepancias entre los estudios actuariales entre las autoridades de la Caja y de la SUPEN. Está en marcha un análisis que pretende aportar información sólida, veraz e independiente como fundamento para tomar las decisiones que correspondan. La lucha por la sostenibilidad financiera de la Caja fue una de las más duras que nos correspondió enfrentar por la abierta oposición de algunos gremios a las medidas que tuvimos que adoptar. Paros y huelgas estuvieron a la orden del día con gran afectación para la ciudadanía. Pese a ello, no doblegaron nunca nuestra voluntad y los resultados de hoy nos demuestran que valió la pena sostenerse frente a los rigores e incomprensiones del momento. A la par de las variables económica y social, la preocupación por la sostenibilidad ambiental ha sido consustancial a nuestro modelo de desarrollo, especialmente en las últimas 4 décadas. Gracias a nuestros avances en el tema, hemos llegado a ostentar un reconocido liderazgo a nivel internacional. Durante este cuatrienio decidimos concentrar los esfuerzos en 5 ejes prioritarios: el ordenamiento territorial, el manejo del recurso hídrico, la protección de nuestros mares, el avance hacia la meta carbono neutral y las energías renovables. El cumplimiento de las metas que nos propusimos en todas estas áreas están a la vista. Logramos aprobar la propuesta para el ordenamiento territorial del Gran Área Metropolitana o Plan GAM 2013-2030, después de 10 años de intentos fallidos. Logramos también la aprobación de 13 planes reguladores en costas y cantones del país. Alcanzamos 81% de cumplimiento de la meta carbono neutral que nos propusimos alcanzar para el año 2021.
El avance lo explican las acciones de compensación provenientes del crecimiento de la cobertura forestal y el sistema de certificaciones ambientales que han generado incentivos a empresas e instituciones para la adopción de prácticas amigables con el ambiente. Hicimos posible que el país dejara de vivir de espalda a los mares, impulsando acciones para la protección de su biodiversidad. Declaramos una nueva área marina protegida adyacente a la isla del Coco. Con esto logramos triplicar el porcentaje de las áreas marinas protegidas que tenía el país. Se emitieron regulaciones para la pesca del atún, se libró una importante lucha en contra del aleteo del tiburón y se elaboró la primera política nacional del mar con que cuenta el país. Confío que esta política siga orientando las actividades de futuras administraciones frente a este espacio tan inmenso, tan hermoso y tan rico que tiene nuestro país. También fortalecimos nuestra matriz energética mediante un uso creciente de las energías renovables. En 4 años logramos sumar más de 300 megawatts adicionales de energías limpias. Pusimos en funcionamiento 4 nuevas plantas hidroeléctricas, 2 plantas eólicas, una planta de energía solar y un proyecto geotérmico. El proyecto hidroeléctrico Reventazón queda con más de un 60% de avance y enriquece el proceso espera en atención a las consultas que se deben realizar con las poblaciones indígenas de la zona. Costa Rica tiene un modelo de energía eléctrica envidiable desde el punto de vista de su cobertura y de su sostenibilidad. Casi el 100% de la población tiene acceso a este servicio y el 93% de la electricidad se genera de fuentes renovables. Sin embargo, es un modelo que aún no logra producir a costos razonables. La electricidad se ha convertido en una fuerte carga financiera para nuestra producción y para los hogares del país. Frente al desafío de los costos de la electricidad y ante las dificultades que encontramos siempre para tramitar iniciativas en esta Asamblea Legislativa, emitimos directrices desde el Poder Ejecutivo con el objetivo de introducir criterios más estrictos en la revisión de los costos que justifican las tarifas eléctricas. Desde entonces, los generadores públicos han emprendido acciones para disminuir los costos de operación de esas instituciones y para refinanciar los proyectos de manera que eso no se le traslade a la tarifa que pagan las personas. Asimismo, se ha obligado al ICE a despachar la energía más barata disponible en el mercado. Adicionalmente, y convencidos de la importancia de abrir espacios a la generación privada, hicimos valer lo estipulado en nuestra legislación, adjudicando contratos a 11 proyectos de generación privada por más de 130 megawatts, todos ellos con tarifas competitivas. Queda pendiente definir el incremento de la participación privada mediante una reforma legislativa, lo que fue impedido por rigideces ideológicas durante el cuatrienio anterior. Este seguirá siendo un gran reto para la nueva administración y para ustedes, señoras y señores diputados. Todas las áreas de gestión a las que me he referido demandaban nuestra atención, nuestro esfuerzo. Sin embargo, el mayor compromiso que asumimos con Costa Rica hace 4 años fue restituir la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes. Respondíamos al clamor de la gente cuya mayor preocupación en ese entonces era la seguridad ciudadana. El crimen violento crecía de manera incontenible y se posaba como una especie de nubarrón cargado de malos augurios, empañando nuestra tradición de paz y de armonía. El país había alcanzado el nivel de epidemia de la violencia con una tasa de homicidios de 11 por 100.000 habitantes. El problema afectaba todas las dimensiones de la sociedad. En el plano social, la angustia y el enojo crecía ante el despojo y la agresión. En el plano económico se ponía en riesgo la sostenibilidad de nuestras actividades turísticas y los costos de protección encarecían la producción. En el plano institucional se dudaba de la eficacia de las instituciones,
llamadas a ejercer el uso legítimo de la fuerza, y eso a su vez ponía en riesgo nuestro pacto social básico, fundado en el respeto a la propiedad ajena, a la integridad de las personas y a la vida humana. Por las implicaciones que habría supuesto para el país continuar con la tendencia que se traía en materia de criminalidad, es que siento una justa satisfacción al poder decirle a la nación que cumplimos con creces frente al principal mandato que recibí de parte de las y los ciudadanos. Costa Rica es hoy un hogar más seguro para quienes lo habitan. Entre el año 2010 y 2013, delitos como el robo de vehículos, el asalto a vivienda o establecimientos comerciales han experimentado una importante caída, pero lo que más nos satisface es haber podido evitar que se perdieran más vidas humanas en manos de la violencia homicida. La tasa de homicidios pasó de 11 por 100.000 a 8 por 100.000 entre el 2010 y el 2013. Y las muertes de mujeres en manos de sus parejas, es decir, los femicidios, pasaron de un total de 49 en el año 2011 a 10 en el año 2013. Las acciones que desplegamos para conseguir este resultado se elaboraron con rigor y con adecuado balance mediante la política de seguridad y paz social, convertida hoy en un ejemplo a nivel internacional. Garantizamos el financiamiento permanente para la seguridad mediante la aprobación de 2 impuestos con destino específico. Brindamos mejor capacitación, equipamiento y condiciones laborales a la policía. Procuramos mayor efectividad en la presencia y el trabajo policial. Logramos una acción más efectiva entre la policía, los fiscales y los jueces, que logró disminuir la impunidad. Hoy cerca de un 90% de los casos pasados por la policía a los tribunales de flagrancia reciben sentencias condenatorias. El crimen organizado, una de las mayores amenazas a la integridad de nuestras instituciones, fue perseguido como nunca antes, al punto de desarticular a cerca de 500 organizaciones criminales. Lo digo de verdad con orgullo, que la mayor operación de lavado por medios electrónicos de la historia a nivel mundial fue desmantelada gracias a la colaboración de unidades policiales y de análisis financiero de nuestro país. Ese éxito en el combate al delito tuvo como dramática consecuencia que nuestras cárceles alcanzaran un 38% de sobrepoblación. Nuestra respuesta al problema fue pensada desde el inicio, pero también tengo que ser muy franca. Los resultados en materia de contención del delito rebasaron nuestras expectativas. Durante el cuatrienio, duplicamos los recursos asignados al Ministerio de Justicia y Paz. Habilitamos más de 2.000 nuevos espacios carcelarios. Incrementamos el personal policial y técnico y ampliamos la cobertura de los programas de atención a la población privada de libertad. También impulsamos medidas alternas y lo conseguimos. El caso más emblemático es el de las mujeres privadas de libertad ligadas al microtráfico de drogas, que hoy gozan de sanciones alternativas. Todas estas medidas deberán ser complementadas con la revisión de los actuales parámetros para la ejecución de la pena, para lo cual quedan en trámite varias propuestas de ley. Sin embargo, el mejor antídoto contra la violencia y la criminalidad es un entorno que prevenga esas conductas. Por ello incentivamos el deporte, la cultura y la sana recreación en centros educativos y en comunidades, mediante iniciativas como el programa Vivir y Convivir del Ministerio de Educación Pública o los programas del Ministerio de Justicia y Paz en prevención local de la violencia, tratamiento de la violencia juvenil y resolución alterna de conflictos. Si logramos avanzar en los objetivos de la agenda nacional, fue también porque contamos con los recursos políticos y de cooperación que ofrece la política exterior. Desarrollamos una política internacional activa y consecuente con los valores, la identidad
y los intereses nacionales. Son muchas las acciones que hemos emprendido y los éxitos que hemos alcanzado. Los resultados también están a la vista. En materia de paz, democracia y derechos humanos, destaca nuestro liderazgo en el impulso y aprobación en las Naciones Unidas del Tratado sobre el Comercio de Armas, la participación como miembro del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2011-2014 y la defensa y fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos. La agenda del desarrollo concentró también parte de nuestros esfuerzos en el plano internacional. La más importante meta que nos planteamos y por la cual trabajamos de manera exitosa fue el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Se trata de una gran aspiración que, de concretarse, contribuirá a fortalecer la confianza en Costa Rica y nos permitirá mantener consistencia en el diseño de mejores políticas públicas orientadas al desarrollo y al bienestar del país. La complejidad de este proceso, que convoca a 25 instituciones, aconseja una efectiva coordinación como la desplegada por el Ministerio de Comercio Exterior. Impulsamos con ímpetu las relaciones bilaterales. Recibimos visitas de varios jefes de Estado, entre ellos los presidentes de las naciones centroamericanas, de México, Colombia, Estados Unidos de América y de la República Popular China, entre otros. Decidimos llenar vacíos en las relaciones regionales y hemisféricas y promover un liderazgo de Costa Rica en nuestra propia región, el cual se ha confirmado con nuestra presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe para el año 2014. Esperamos y deseamos la continuidad de los importantes esfuerzos que desplegamos durante estos 4 años en política internacional, en comercio y en cooperación. Señor presidente, señoras y señores diputados, el informe que me he permitido brindar habla ya no de aspiraciones como lo hicimos hace 4 años, sino de realizaciones y de cómo esas realizaciones impactaron positivamente el estado de la nación. Pese a las nubes que para algunos opacan la percepción sobre la situación del país, lo cierto es que Costa Rica ha mantenido su liderazgo en diversas áreas y más recientemente ha conquistado nuevos reconocimientos. Hoy Costa Rica es número 1 en paz, libertad y democracia en América Latina y de los primeros en el mundo. Hoy Costa Rica es número 1 en progreso social, felicidad y bienestar en América Latina y de los primeros en el mundo. Hoy Costa Rica es número 1 en capital humano e innovación en América Latina y de los primeros en el mundo. Hoy Costa Rica es número 1 en protección de bosques y cobertura forestal en América Latina y de los primeros en el mundo. Hoy a Costa Rica se le reconoce entre las naciones de mejor desempeño en nuestra región en temas tan diversos como facilitación del comercio, competitividad, combate a la corrupción y transparencia. Estas mediciones nos hablan de algo muy hermoso, y es que Costa Rica es uno de los mejores hogares para nacer y para vivir. Pese a los logros obtenidos, reconocemos que algunas de las batallas que libramos no las conseguimos ganar, quedando como legado de responsabilidad a quienes nos sucederán en las obligaciones de gobierno. Entre esas batallas cito el problema fiscal y el funcionamiento de nuestra institucionalidad democrática. Al asumir el mandato que el pueblo me confió, enfaticé sobre los deberes y responsabilidades que nos asistían como sociedad. Reconocí ese hermoso entramado de derechos que sostiene los cimientos de nuestra nación, pero advertí que tales derechos, disociados del cumplimiento de nuestros deberes o de los recursos para sustentarlos, amenazaban con resquebrajar nuestra sociedad. Las y los costarricenses tenemos una deuda pendiente con los deberes que nos asisten en relación
con la sostenibilidad financiera de nuestro Estado social de derecho. Hay quienes se niegan a pagar tributos en la justa medida de sus posibilidades, y hay quienes se aferran a costosos privilegios con recargo al presupuesto del Estado. Igualmente, la disfuncionalidad de algunas instituciones pone a prueba nuestras responsabilidades cívicas. Algunas de estas disfuncionalidades se han convertido en terreno fértil para que individuos o grupos impidan el avance de importantes políticas que nuestro país requiere. Por esas razones, decidimos actuar tanto en lo fiscal como en lo institucional. Logramos avanzar en un conjunto de medidas en uno y otro tema. Sin embargo, las más complejas batallas las perdimos en los campos de otros poderes del Estado. En el caso de la reforma tributaria, el límite a nuestros esfuerzos fue la Sala Constitucional por razones de procedimiento. En el caso de la reforma institucional, el límite fue la Asamblea Legislativa. La reforma tributaria fue el componente más importante, aunque no único, de las medidas que impulsamos para resolver la delicada situación fiscal que el país mostraba al inicio de nuestra gestión. Las medidas contemplaron reformas legales que empiezan a mostrar su efectividad. Me refiero a la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria y Aduanera, que le permitirá a la nueva administración mayor efectividad en el cobro de los impuestos. Me refiero también a la Ley de Transparencia Fiscal, que permite el intercambio de información con autoridades de otros países, y también a la ley que autorizó la emisión de deuda externa, gracias a la cual se ha logrado la colocación de $3.000 millones en condiciones favorables para el país. También promovimos medidas para frenar el acelerado crecimiento del gasto público, tarea muy difícil de conseguir si se considera que cerca del 95% del presupuesto nacional está comprometido por mandatos constitucionales, leyes específicas o porque está atado a remuneraciones, pensiones y atención al servicio de la deuda. Pese a ello, conseguimos una notable desaceleración en el gasto recurrente. Mientras el crecimiento real en remuneraciones fue de un promedio anual de 21% entre el año 2008 y el 2010, llegó a menos de un 5% entre el año 2011 y el 2013. Las transferencias corrientes también se desaceleraron entre ambos periodos, pasando de un crecimiento real de 23% a uno de 8%, a pesar del fuerte apoyo financiero que tuvimos que brindar a la Caja Costarricense del Seguro Social. Este conjunto de esfuerzos no se lograron culminar con la aprobación de la Ley de Solidaridad Fiscal, pese a la intensa negociación que caracterizó el proceso, pese al costo político que asumimos y pese a la valentía y consistencia de los aliados políticos de entonces, y quiero hacer un paréntesis para reconocer entre esas personas valientes a don Otón Solís y una parte de su fracción que se mantuvo hasta el final. A pesar de todo eso, el Frente Constitucional impidió su concreción. No nos impidió, sin embargo, reconstituir un proceso de diálogo sobre el tema. Gracias a los esfuerzos liderados por el ministro de Hacienda y su equipo, estamos dejando en manos de nuestros sucesores el resultado de una amplia y rigurosa consulta nacional. Atender la situación fiscal es una tarea urgente, imposible de soslayar, a riesgo de poner en jaque la estabilidad económica del país, la protección de la inversión pública y la vigencia de nuestro Estado, de nuestro pacto social. Como bien lo mencionaba también, la reforma de nuestra institucionalidad ocupó parte de nuestros esfuerzos. Hace 2 años, en este mismo plenario legislativo, advertí que nuestro Estado perdía más y más capacidad para responder con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas. Alerté también de los riesgos de esta situación cuando se conjugan con el creciente fraccionamiento de la representación partidaria en la Asamblea Legislativa.
Promovimos en consecuencia un conjunto de propuestas de reforma institucional, las cuales se alimentaron de las recomendaciones de un grupo de ciudadanos de gran solvencia intelectual. En su mayoría, consistieron en reformas legales cuyo avance terminó siendo tímido o casi nulo. Todas estas propuestas quedan aquí, en los registros legislativos, como testimonio de nuestro esfuerzo y con la esperanza de que alimenten próximos debates y acuerdos políticos. Recordemos que de una buena gobernanza dependen en gran medida el bienestar de nuestro pueblo y la legitimidad de nuestras instituciones. Lo digo una vez más, la democracia sin la contrapartida de la responsabilidad desemboca en el caos y termina por ahogar la libertad. Me angustia saber que hay quienes en nuestro país se han olvidado de los mayores preceptos de la búsqueda del bien común y se amparan en los múltiples resquicios de nuestro marco jurídico e institucional para impedir el avance de políticas públicas convenientes para la nación. No es por ello casual que algunos de los que así proceden sean también los mismos que se oponen al remozamiento de nuestras instituciones públicas. Este Parlamento será puesto a prueba por su voluntad de reformar algunos de los problemas de nuestra institucionalidad. Pero más allá de estas luchas que libramos y no culminamos, hay quienes nos adjudican otras batallas como perdidas cuando no lo son. Me refiero concretamente a la ruta 1856. Esta ruta que construimos constituye un camino de lastre que bordea los más de 150 kilómetros de nuestra frontera con Nicaragua y que está conectada por más de 300 kilómetros de caminos de acceso a lo largo de toda la vía. La ruta fue concebida como respuesta necesaria y urgente a la repudiable invasión a nuestro territorio por parte del ejército de Nicaragua. La obra enfrentó problemas, yo misma los denuncié, pero la cobertura mediática de esos problemas, cargada de amarillismo e imprecisión, indujeron a conclusiones equivocadas. Se ha mentido al presentar esta ruta como intransitable. Eso no es cierto. Pese a la adversidad del clima en la zona, el 70% de ella está en buenas condiciones y el 30% restante corresponde al tramo que decidimos paralizar mientras se realizaban los ajustes administrativos que permitieran la finalización de la misma. Se ha mentido al decir que se botaron o se robaron más de 20.000 millones de colones en esa obra. Eso no es cierto. La inversión está a la vista. Además, se ha desconocido que los recursos también alcanzaron la habilitación y mejora de más de 300 kilómetros de rutas de acceso a los pueblos que habitan el cordón fronterizo. Se ha mentido al decir que la ruta generó daños irreversibles al ambiente. Eso no es cierto. La sentencia de la Corte Internacional de Justicia, rechazando la paralización de las obras por daño ambiental, como lo pretendía el gobierno de Nicaragua, confirma la seriedad de las medidas de manejo y mitigación que se han desplegado. Pero sobre todo, ¿cuánto se ha faltado a la verdad al sugerir dudas a nuestra honorabilidad? Al igual que siempre lo he hecho en mi vida pública y privada, en este caso también actué con honestidad. Ante el conocimiento de un posible hecho irregular, reaccioné sin dilación y remitimos el caso a las autoridades judiciales. A 2 años de haber planteado esas denuncias, no puedo ocultar mi frustración por los nulos avances de la investigación. No pierdo la esperanza de que se haga justicia con los responsables de los posibles actos de corrupción y se reivindique para siempre el heroico esfuerzo que ahí se realizó. La Ruta 1856 es una obra osada y visionaria destinada a permitir el efectivo ejercicio de nuestra soberanía en los territorios fronterizos.
Es también una vía de comunicación para unir y desarrollar pueblos que antes no contaban con electricidad ni con escuela y que ahora sí cuentan con ello. Pueblos que siempre vivieron de espaldas a Costa Rica y que cada vez que debían ejercer el derecho a la libre navegación sobre el río San Juan, se veían sometidos al acoso del ejército del país vecino. El costo de la incomprensión que he debido pagar por esta obra no ha disminuido mi convicción sobre la importancia de la misma. Me siento orgullosa de haberla concebido y de haberla defendido ante quienes quisieron corromperla y ante quienes han querido detenerla. Dejamos en marcha los diseños definitivos de varios tramos y la instalación de varios puentes a lo largo de la ruta. Confío en la visión y determinación de quienes nos sucederán para continuar con la misma. Esta y otras complejas batallas más en el campo de la infraestructura las enfrentamos con las armas con que contamos. Es posible que hubiésemos podido correr menos riesgos si hubiésemos simplemente decidido aspirar a menos. El temor al fracaso es la condena del espíritu débil al estancamiento y la mediocridad. Solo cuando nos atrevemos a avanzar, corremos el riesgo de tropezar. Lo importante es tener la fuerza y el coraje para ponernos en pie y seguir andando. Así lo hicimos nosotros siempre. Se verá que en nuestra gestión las victorias superaron por mucho a las derrotas, pero las segundas resultaron siempre más sonoras que las primeras. Bien sabemos que las buenas noticias a menudo se dan por descontadas y no reciben la atención que se merecen, y que en las prioridades de los medios de comunicación prevalecen las tragedias, los escándalos y las controversias. Todo esto lo sabíamos, nunca esperamos ni exigimos la adulación, mucho menos el ocultamiento de información o la renuncia al necesario balance crítico ante las decisiones que tomamos. 20 años de experiencia en diversos cargos públicos dan fe de mi respeto casi sagrado a nuestro asentado régimen de opinión. Sin embargo, no dejó de llamar nuestra atención que, con frecuencia, algunos medios de comunicación recurrieran a la condena anticipada de nuestras iniciativas, a la retórica inflada en sus comentarios, a la falta de balance y ponderación para valorar los hechos, o a los titulares que convertían una buena noticia en algo dudoso o censurable. Me resultó especialmente preocupante la forma en que intereses particulares trataron y a veces lograron incidir en la cobertura periodística para crear un clima de opinión contrario a la aprobación de leyes o al avance de contrataciones de beneficio general. Pero más alarma aún me generó las alusiones contrarias a la actitud de funcionarios de nuestro gobierno, provenientes de algunos periodistas, ante casos que se tramitan en la administración, contrarios a los intereses de los propietarios de algunos medios de comunicación. Hablo concretamente de procesos por incumplimiento de obligaciones tributarias o de leyes como la de banca de desarrollo, y espero y confío que exista la valentía en esta Asamblea Legislativa para enfrentar a esos intereses y poder aprobar ese proyecto. Si me refiero a lo anterior, no es como un simple ejercicio de desahogo. Mis reflexiones se asientan más bien en mi compromiso con la democracia, las instituciones y el bienestar social. Sabemos que la información, las percepciones, el diálogo activo y la opinión libre sobre los asuntos públicos son componentes esenciales de nuestra salud institucional y democrática. Los medios de comunicación, así como los líderes de opinión, son fuentes esenciales para generar dinámicas sociales. Si participan en ellas, con apego a las responsabilidades profesionales, éticas y empresariales que emanan del ejercicio de la libertad de expresión, el impacto será siempre positivo para el conjunto de los ciudadanos. Si, en cambio,
en su desempeño prevalecen la ignorancia, la ligereza, el desbalance, los sesgos, la distorsión deliberada o la intencionalidad mezquina, el resultado perjudicará a todos, incluyendo a los propios medios. Hoy, cuando ya concluye mi mandato, hago un respetuoso pero enfático llamado a los medios de comunicación y a sus profesionales para que pongan en práctica un profesionalismo creativo, asentado en los hechos, impulsado por la razón, guiado por la rectitud y centrado en el bienestar del país. En lo que a mi gobierno respecta, estoy segura de que el buen juicio de los ciudadanos, así como el paso del tiempo, permitirá contrastar nuestro legado recogido en programas y acciones que perdurarán con la cobertura informativa que tantas veces recibimos. Estoy segura también de que la historia sabrá aquilatar el costo de haber abierto surco como primera mujer presidenta de nuestra nación. En nombre de la causa que mi presidencia también representó, la causa de la equidad de género, debo decirle a todas las mujeres de mi país que cumplimos con una agenda vigorosa en favor de la mujer trabajadora, de la mujer emprendedora, de la mujer jefa de hogar, de la mujer deportista, de la mujer adulta mayor, de la mujer privada de libertad, de la mujer víctima de la violencia, de la mujer madre y de muchas mujeres más. Para ellas lanzamos o reforzamos programas como los de microfinanzas, redes de cuidado, manos a la obra y becas deportivas. Por ellas promovimos el trato digno a las adultas mayores o la reunificación de madres privadas de libertad con sus hijos. En su nombre trabajamos para evitar tantos femicidios como se daban en el pasado. El surco que abrimos no será en vano. Es cierto, falta aún mucho camino que bregar. Todavía recorre el espacio público un fantasma de inequidad mucho más grande de lo que yo podía imaginar. Por esto no veo como producto de la casualidad que alguien haya omitido las páginas más oscuras de nuestra historia solo para poner a la primera administración de una mujer por debajo de todos los hombres que dirigieron el país desde la conquista. Quienes condenan al liderazgo femenino por los errores que yo pude haber cometido, subestiman la determinación y fuerza de las mujeres. Detrás mío vienen muchas con sus convicciones y su capacidad de lucha intactas, que sabrán aprender de nuestra experiencia y que no se dejarán intimidar. Se los dice alguien que ha visto desfilar ante sí miles de niñas que cuando me ven me dicen con sonrisa segura y confiada: yo también quiero ser presidenta. Ellas vivieron algo que alimentará sus sueños, y esos sueños de mujer no se detendrán nunca más. Costa Rica no volverá la vista atrás, de eso estoy segura, y por ello solo puedo sentir orgullo y satisfacción. Soy heredera de generaciones valientes y visionarias que fueron aportando a la construcción de nuestra nación. Soy hija de una de las corrientes de pensamiento y de acción partidaria más innovadoras y que más ha aportado al desarrollo nacional desde su fundación hasta hoy. La Costa Rica que tenemos, la hemos construido los costarricenses de siempre. Al hacer el balance de mi gestión, debo decir que no solo cumplimos con nuestros principales compromisos, sino que contribuimos a ese legado de progreso y bienestar que nos precede. Confío en que la prudencia y el sano juicio siempre prevalezcan para inspirar transformaciones que se arraiguen en lo mejor de nuestra historia, que recojan con generosidad la cosecha del presente y que busquen proyectarse hacia el futuro con mente abierta y espíritu tolerante. En la ruta hacia un mejor mañana no existen caminos únicos, tampoco fáciles.
con humildad en diferentes ocasiones. He aceptado nuestros errores y los faltantes de nuestra gestión. Hoy, al hacer los balances, lo hago una vez más. Algunos de esos errores son de nuestra exclusiva responsabilidad. Algunos otros son producto de una cadena de malas decisiones o decisiones a medias que venían de muy atrás. Todo ello, sin embargo, ha estado a la vista de cualquiera porque siempre nos inspiró la transparencia. También nos inspiraron las mejores intenciones de hacer el bien por el país. Al igual que lo hemos hecho hasta ahora, seguiremos dispuestos a aceptar la crítica que corresponda, pero responderemos con firmeza ante la mentira, la distorsión o la difamación. Confiamos que ante todo prevalezca la voluntad de seguir avanzando sobre muchos de los logros que hoy reporta el país. Si la voluntad de seguir generando prosperidad, ahí quedan los sólidos cimientos de una economía que en medio de los vientos más huracanados se mantuvo estable, creciendo, con bajos niveles de inflación y que incursiona con éxito en el mundo de la innovación. Si la voluntad es seguir generando bienestar, ahí quedan los sólidos cimientos de una inversión social que ha crecido ampliando su cobertura y mejorando su calidad y que gracias a la tecnología hoy puede dar garantía de transparencia en la asignación de los recursos. Si la voluntad es seguir impulsando un crecimiento ambientalmente responsable, ahí quedan los logros tan ambiciosos como los avances hacia la carbono neutralidad o la expansión en las áreas marinas protegidas y que hoy suman a su agenda instrumentos claves como el ordenamiento territorial. Si la voluntad es seguir haciendo de Costa Rica un hogar más seguro para quienes lo habitan, ahí quedan los logros más contundentes que recuerde el país en materia de contención y prevención del delito violento y del crimen organizado. Si la voluntad es seguir luchando por nuestra inserción inteligente y provechosa en el mundo, ahí queda una intensa y comprensiva labor de nuestra proyección externa y en el acercamiento a tradicionales amigos y a nuevos socios. Si la voluntad es seguir haciendo todo lo anterior, en paz, democracia y libertad, ahí queda la hermosa herencia institucional de un pueblo que procuré administrar con responsabilidad. No puedo expresar en esta solemne ocasión con suficiente resonancia el inmenso cariño y agradecimiento que tengo por el pueblo de Costa Rica. En sus valores de humildad, trabajo y honestidad nos inspiramos para sostener la ardua tarea que se nos encomendó. Tuve la dicha de compartir con la gente de muchísimos pueblos cuánto recorrimos Costa Rica, desde el que habita en la península, la Pampa o la altura guanacasteca, hasta el que habita las zonas costeras y fronterizas de Punta Arenas, desde el que puebla los hermosos valles, playas y cordilleras de Limón, hasta los vecinos de los volcanes, lagos y monumentos históricos de Cartago, desde las aglomeraciones urbanas de San José, Heredia y Alajuela, hasta los pueblos que habitan en las faldas de las hermosas montañas de nuestra cordillera central. Como indispensable complemento a la atención de los problemas nacionales, quedó finalizada una inmensa estela de obras comunales y cantonales que resolvieron los problemas cotidianos de la gente de muchos lugares. A los alcaldes del país y a todos esos dirigentes y trabajadores de las municipalidades y asociaciones comunales, mi agradecimiento por haber sido socios claves en el progreso que llevamos a sus comunidades. A las y los diputados que durante el cuatrienio que cerró y que acompañaron a nuestro gobierno sin más ánimo que construir, mi reconocimiento por los esfuerzos que nos permitieron avanzar en tantas leyes fundamentales para el país. Dedico unas sentidas palabras de gratitud al equipo de hombres y mujeres competentes, valientes, generosos, trabajadores y responsables que gobernaron conmigo desde el Poder Ejecutivo y las instituciones autónomas.
Esos compañeros y compañeras, de las cuales algunos ya no están, enfrentaron con entereza los rigores de la función pública. A mis dos vicepresidentes, un sonoro gracias. Ambos pusieron a las órdenes de Costa Rica su experiencia y su prestigio profesional. A Alfio Pío, a Costa Rica, le deberán los avances en ordenamiento territorial, en restitución de los derechos a las poblaciones costeras y en atención de los pueblos indígenas, entre muchas otras cosas. A Luis Lieberman se le deberá ni más ni menos que el grueso de la cartera de inversiones que en infraestructura ahora goza nuestro país, así como los instrumentos legales y financieros que nos permitieron restituirle a la clase media el derecho a tener casa propia. A mi familia le reitero todo mi amor, que se acrecentó aún más durante estos años de duras pruebas, especialmente a mis padres, a mi esposo y a mi hijo. El nacimiento de José María hace exactamente 18 años coincidió con el inicio de mi carrera pública. El día no pudo haber sido más emblemático, un 1 de mayo, imaginen ustedes. Su nacimiento en esta fecha nos privó de celebrar juntos la mayoría de sus cumpleaños, al igual que muchas otras ocasiones importantes. Pese a ello, nunca reclamó mis ausencias, mis congojas o mis tensiones. Al contrario, creció sin aparentar contratiempos, asumiendo en solitario o junto a la excepcional compañía de su padre sus obligaciones sin quejas ni reproches. Ellos dos me han dado mucho más de lo que yo les he podido dar. Sin embargo, nunca me arrepentiré de haber luchado por lo que creí. A nuestra querida nación le he dedicado mis mejores esfuerzos. Al cerrar con el ejercicio de mi presidencia, 20 años de servicio en la función pública, me siento honrada y agradecida. Los momentos de tensión, angustia o sacrificio se vieron siempre retribuidos por las infinitas bendiciones y alegrías que me deparó el haber servido a las y los costarricenses. Entre esas alegrías, recojo aquellas que quedarán en mi memoria y en mi corazón como las más radiantes y las más hermosas. Me refiero al abrazo tierno y a la sonrisa espontánea de las niñas y los niños de Costa Rica, quienes siempre y en todo lugar me regalaron su cariño. Gobernamos pensando en ellas y en ellos, en heredarles un hogar más seguro y amoroso. Es en su nombre que hoy me despido cargada de ilusiones y convencida de un futuro más promisorio para nuestra nación. Que Dios y la Virgen de los Ángeles bendigan por siempre a Costa Rica. Muchas gracias.